reserva, no solo no lo hizo, sino que perdió reservas. La única forma de hacer crecer las reservas que tuvo el gobierno de Milei fue el megaendeudamiento de vuelta con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, todos esos fondos de inversión que hicieron el carry trade, que hicieron la ganancia de pesos, se están preguntando, cuando queramos materializar esto en dólares, el gobierno no va a tener los dólares suficientes para poder... Exacto, entonces le están diciendo, están poniendo luz amarilla a esto, porque justamente están temiendo de dónde van a sacar, de dónde va a sacar el gobierno los dólares para poder hacer eso. Santiago, hagamos una pausa acá, porque quiero retomar dos cosas, ¿no? En función de lo que vos nos estás comentando. Vos dijiste tarde o temprano iba a pasar. Primera pregunta, ¿es tarde o temprano que está sucediendo esto para los tiempos de la economía y del gobierno? Y por otro lado, ¿no? Vos mismo mencionabas, y conocemos el dato, que Macri tuvo que ir al Fondo Monetario. Cuando pasó esto en su gobierno fue un problema, ¿verdad? ¿A dónde va a ir Milei? Bueno, ahí está primero, tarde siempre para nosotros, siempre es tarde. Para el gobierno es temprano, porque el gobierno lo que esperaba que todo esto empezara a suceder después de las elecciones o el año que viene. Igualmente hay que ver cómo continúa todo esto, ¿sí? Esto es un llamado de atención del JP Morgan, obviamente no es menor, pero hay que ver cómo continúa esto, si efectivamente se traduce en una fuga, en un recrudecimiento de la fuga de capitales, bueno, el gobierno va a tener serios problemas. Si el gobierno logra calmar a los fondos de inversión de alguna manera, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de estos días, bueno, puede ser que esto dure algo más. Obviamente todo esto, el gobierno está esperando que empiece a pasar después de las elecciones de octubre, inclusive el año que viene, pero me parece que se le van a empezar a adelantar los tiempos. ¿Y a dónde va a recurrir el gobierno? Bueno, todavía quedan algunos 8.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le tiene que bajar al gobierno de Mauricio Macri, de Milei, con lo un fallido. Ahí tiene 8.000 millones de dólares, que algo de eso se comprometió a bajarlo este año, pero obviamente también el fondo empieza a tener un problema, porque el gobierno no cumple con algo central de la promesa con el Fondo Monetario Internacional, que es justamente la acumulación de reservas. Y el fondo también le está costando justificar por qué le sigue prestando al gobierno de Milei. Obviamente nosotros sabemos que hay una pulseada política en todo esto del préstamo, pero también el Fondo Monetario Internacional tiene una cuestión burocrática. Hay gente que firma de la burocracia del FMI que necesita explicar de alguna manera para el FMI. ¿Qué aspiraba al gobierno de Milei? Además de los dólares del FMI, aspiraba a volver al endeudamiento externo con los bancos privados. Por eso necesitaba seguir que siga bajando riesgo país para volver. En parte ya lo hizo, porque el gobierno de Caputo emitió bonos en dólares de 1.000 millones de dólares y el primero, pero lo que ellos aspiran es volver al ciclo de endeudamiento externo ya con los bancos privados. Ahora, con esto que acaba de decir el JP Morgan, me parece que va a ser muy difícil que el gobierno de Milei pueda volver, como hizo el gobierno de Macri en los 2 primeros años del gobierno de Macri, a un endeudamiento externo ilimitado con el sector, con los bancos privados. Eso me parece que era el objetivo final del gobierno. Y después, lo que no le está resultando, que la gente saque los dólares, los famosos dólares del colchón, están haciendo todo para que, es más, salieron estimaciones de 200.000, 250.000 millones, lo dijo el Fondo Monetario Internacional, están haciendo todos los gestos para que la gente saque los dólares del colchón, pero eso no se está dando, y yo desde mi perspectiva no creo que se dé, porque el argentino no usa los dólares para las transacciones cotidianas, sino que usa dólares para ahorro, por eso que no va a suceder. Bueno, nada, hasta ahora el gobierno fue eficaz en una sola cosa, en sacar dólares de donde sea
para seguir sosteniendo la apreciación cambiaria y el carry trade. En un momento fue la mega devaluación de diciembre cuando apenas asumió, después fue el blanqueo de fines del año pasado, que también fue exitoso. A principios de este año fue el mega endeudamiento de vuelta con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora hay que ver, obviamente, como siempre decimos, esos lugares donde puedes sacar los dólares se van acabando, la posibilidad de seguir sosteniendo esta apreciación cambiaria, el carry trade, también se le va acabando. Ahora hay que ver cuál es la posibilidad de conseguir dólares en este último semestre de este año. Yo lo veo muy difícil. La apuesta, reitero, del gobierno era volver al endeudamiento con los bancos privados, logrando que siga bajando el riesgo país. Víctor tiene una consulta. Santiago, vos mencionabas recién que uno de los mecanismos que le queda al gobierno para conseguir deuda es las licitaciones de bonos en dólares y la renovación de la deuda en pesos pateándola para adelante. Pero da la sensación que ese mecanismo también se le está terminando, ¿no? La última licitación la tuvo que declarar desierta, la licitación de bonos en dólares, porque esperaba 3.000 millones de dólares o 4.000 y se licitaron solamente 800. Y en la renovación de la deuda en pesos pudo renovar solamente el 60%. El otro 40% le dijo, dame los pesos, me voy. Exacto. Es lo que no hay credibilidad ya para esos mecanismos. Da la sensación. Exactamente. Me parece que era la apuesta fuerte del gobierno para este último semestre de este año y me parece que se le está complicando porque justamente no logra bajar el riesgo país como esperaban que baje. Segundo, los mismos bonistas, vos le vas a prestar a la Argentina, vos tenés dólares para prestarle a la Argentina, pero ves que el Banco Central no acumula reserva, claro. El único que acumulan es deuda externa en dólares, y que además tienen un déficit de cuenta corriente creciente y mucho más alto de lo que ellos esperaban. ¿Le vas a prestar dólares a la Argentina en esa situación? Bueno, es lo que le está diciendo, es lo que en parte está diciendo el JP Morgan. No solo está diciendo no presten en dólares, sino que váyanse. Que si tienen préstamos en pesos lo desarmen y compren dólares y se vayan de la Argentina. Es decir, está diciendo todo lo contrario. Y lo está diciendo el JP Morgan, es decir, uno de los fondos de inversión, banco internacional más importante del mundo, con lo cual siguiendo dólares para sostener esta apreciación cambiaria y este carry trade. Santiago, te hago una consulta, porque el viernes, además del informe del JP Morgan, recomendando esto que vos decías, trascendió una información de que Bimpo, y acá podríamos aplicar el viejo dicho popular, el que se quema con leche ve la vaca y llora, mira, Patricia Burley nunca lo pudo aprender, pero era así, Patricia, el dicho, el fondo Bimpo, que había quedado atrapado en el gobierno de Macri con Caputo, dejó trascender que se iban a llevar a desarmar posiciones por 1.600 millones de dólares. Y hoy las reservas del Banco Central cayeron en 1.600 millones de dólares. ¿Esto puede estar relacionado o son hechos independientes? No, la verdad que yo sabía de la información de ese desarme, no tenía el dato de la caída de reservas que vos me estás diciendo, obviamente hay que esperar, después lo voy a ver al fin del día o mañana, pero obviamente si las reservas cayeron 1.600 millones de dólares tiene que ver con eso, sí, obviamente, está fuertemente relacionado y obviamente hoy le cae también el informe del JP Morgan. Por eso hay que ver qué pasa a lo largo de en esta semana. Si se acelera la salida de capitales, el gobierno va a estar en serios problemas para sostener esta política cambiaria. Y si el gobierno logra de alguna manera tranquilizar a los fondos de inversión, bueno, va a poder sostener esta situación un tiempito más, pero un tiempito más, no mucho más, que lo que aspira el gobierno que sea post-octubre, es decir, después de las elecciones, porque si el gobierno antes de octubre se ve obligado a tener que hacer una devaluación en serio, que obviamente si empieza a haber un recrudecimiento de la fuga de capitales por parte de estos fondos de inversión, lo van a obligar al gobierno a tener que hacer una devaluación fuerte como hizo Macri en el 2018, va a tener muchas complicaciones en términos electorales porque obviamente eso va a obligar a acelerar se va a volver a acelerar la inflación y además cuando el argentino promedio ve que empiezan a tener un problema con el sostenimiento del tipo de cambio y el valor del dólar, bueno, se empieza a asustar. Entonces vamos a tener que ver cómo reacciona qué reacción va a ser esta semana y cuál va a ser la reacción del gobierno para ver si puede de alguna manera tranquilizar a todos estos fondos de inversión, que por lo que los pocos datos que tenemos o por lo que estamos viendo,
están decididos por ahora a desarmar su posición en peso, a comprar dólares y a salir de la Argentina. Vos entonces decís que es una advertencia, que todavía JP Morgan no se retira. No, yo digo, es una advertencia, pero obviamente va a depender de lo que haga, de si el gobierno tiene posibilidades concretas de tranquilizar a estos fondos de inversión, claro. Que cada vez son más escuetas, porque cada vez tienen menos herramientas y menos instrumentos para hacerlo. Con lo cual, vos me preguntás a mí, lo veo difícil, pero sí reconozco que el gobierno ha tenido hasta el momento capacidad para conseguir dólares de donde sea, pero que obviamente esa capacidad de conseguir esos dólares se le va acabando. Y es como decimos siempre, cuando esa posibilidad se acabe, se terminó. Se terminó en el sentido de, bueno, nada, no va a haber manera de parar la salida de los fondos de inversión, y si no hay manera de parar la salida de los fondos de inversión, no hay manera de sostener esta política cambiaria. Bien. Santiago, muchísimas gracias por darnos estos minutos. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Dale, abrazo. Santiago Frasquina, economista, director de la carrera de Economía en la UNDAP, muy claro, ¿no? Lo que significa esto. Obviamente podríamos haber charlado con Santiago de otros temas vinculados con la micro, ¿no? Pero bueno, estos temas financieros son parte de, en realidad son los cimientos, los pilares, claro, para lo que vino este gobierno, vino a hacer esto, hacer este negocio, el de carry trade, y bueno, y sin dólares no puede. Termina repercutiendo en nuestra vida cotidiana. Exacto. Todo esto, no es un